quiero invitarlos para que meditemos brevemente en la palabra de Dios en la primera de Corintios capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor allí en primera de Corintios capítulo 8. Perdón, segunda de Corintios capítulo 8. Quiero invitarles para que leamos la palabra del Señor. Segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 8. El capítulo 8 y el capítulo 9 es una invitación que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto para que ellos sean personas con la disposición de dar, de ofrendar en la causa del Señor. Así que estos capítulos fueron escritos para motivarlos a ellos, para invitarles de manera muy especial a que ellos participaran de la bendición de dar. Así que dice el capítulo 8 en los primeros versículos: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué pasó? ¿Abundaron en qué? En riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos los hermanos de Macedonia con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, entonces ¿qué? Abundad también ¿en qué? En esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Leamos todos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué? Fuésemos enriquecidos. Bien, hermanos, el dar, como ustedes pueden ver aquí en estos versículos que hemos leído, es una gracia. Dar es una gracia. Dar es un privilegio. El apóstol Pablo le recordó allá en Hechos las palabras del Señor Jesús a sus oyentes, y las palabras del Señor son estas: más bienaventurado es que dar que recibir. Produce más alegría y produce más satisfacción siempre dar. Y creo que todo lo hemos experimentado alguna vez en nuestra vida, ese gran gozo cuando podemos dar, cuando podemos compartir con otros. Eso de verdad embarga nuestro ser y nos hace sentirnos muy satisfechos, muy contentos, porque ciertamente el dar es eso, una producción de más felicidad y de más alegría que el mismo recibir. Aquí entonces encontramos que el apóstol le da testimonio a la iglesia en Corinto, de los hermanos de Filipos y de los hermanos de Tesalónica, de los hermanos de Macedonia, de las iglesias que están en Macedonia. Y dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos
Los hermanos estaban en pobreza, estaban mal, pero ellos le pidieron con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar de este servicio para los santos, de una ofrenda con la cual ayudaban a los hermanos en Jerusalén, que habían entrado en una situación difícil desde el punto de vista económico. ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos participando o practicando la gracia de dar? ¿Cómo nos damos nosotros cuenta de que ciertamente cuando damos estamos haciendo nuestro acto, estamos participando de nuestro acto como está estipulado en la palabra del Señor, una práctica de gracia? Aquí el apóstol nos da varias evidencias. Cuando yo digo que doy de verdad de acuerdo a esto, entonces lo primero es que damos a pesar de las circunstancias. La iglesia de Macedonia había atravesado severas dificultades y sin embargo aquí dice Pablo que ellos habían dado generosamente. Estaban, hermanos, eran iglesias que estaban en profunda pobreza, estaban en una miseria, verdad, muy grande. Desde el punto de vista histórico se puede evidenciar que la iglesia en estos lugares no estaba muy bien, pero aún en esas circunstancias que ellos vivieron, dieron con alegría y con generosidad y participaron de esta bendición de compartir con los santos lo poco que ellos tenían aún en medio de su pobreza. Es una fórmula tremenda esta, imposible uno de sacar de esta fórmula generosidad, pero en ellos hubo generosidad por una cosa, porque ellos sabían que dar es una gracia. Y miren que ellos estaban en aflicción, estaban, añádale, póngale un más, súmele a eso, profunda pobreza. Pero ellos le agregaron a esa profunda pobreza, a esa aflicción, le agregaron gracia. Y cuando agregaron gracia, entonces esta suma de aflicción, de pobreza y de gracia dio como resultado abundante gozo y abundante generosidad. Aleluya. Y dice Pablo, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Eso es lo que significa, en primer lugar, dar con gracia. Gloria al Señor. Así que no hay excusa de que estamos en unas condiciones muy difíciles para no dar, porque nosotros no damos porque estamos en buenas o en malas circunstancias, damos porque estamos agradecidos con el Señor, porque el Señor ha sido bueno para con nosotros y que el corazón nuestro ha sido lleno de la gracia de Él, de su favor inmerecido. Y el Señor dice, si habéis recibido de gracia, entonces dad de gracia también. Bendito su nombre. Ahora bien, nosotros demostramos que damos de gracia cuando damos en nuestras circunstancias difíciles, pero también cuando damos con entusiasmo. Hay mucha gente que da, pero lo hace sin entusiasmo, lo hace a regañadientes, lo hace porque tiene que como que allá hacerlo, pero no porque hay gozo en su corazón. Pero ¿sabe lo que la Biblia dice? Dios ama ¿a quién? Al dador triste, al dador que lo da así como sin ganas. No, Dios ama al dador alegre. Y las iglesias entonces de Macedonia no necesitaban ser incentivadas, no necesitaban ser motivadas como sí la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una iglesia que tenía dones, que tenía conocimiento, que tenía tanta abundancia. Vivían en una abundancia tremenda las iglesias allí, en esos puertos donde llegaba tanta mercancía y donde había tantos negocios. Sin embargo, ellos no tenían la generosidad o el entusiasmo de dar como sí lo hacían los hermanos en Macedonia. Así que los hermanos suplicaban
Mire que eso es lo que dice Pablo. Ellos eran los que le decían: Pablo, permítenos participar de esta gracia, permítenos dar, porque queremos ser bendecidos por el Señor, porque sabemos lo que esto significa. Así que, hermanos, cuando la gracia viene a nuestra vida, la gracia nos liberta. Toda persona que ha sido bendecido por la gracia del Señor es una persona libertada. Es una persona que tiene la capacidad de saber que Dios le ha perdonado, pero también ha sido libertada a sí mismo. La gracia de Dios entonces siempre tiene esa posibilidad de abrir el corazón de los hombres, pero también de abrir sus manos. Así que, hermanos, ellos dieron con júbilo, dieron con alegría, y eso se llama dar con gracia. En tercer lugar, cuando damos como Jesús dio. Qué lindo. No hay un mayor ejemplo de lo que significa dar que el ejemplo de Jesús. No hay nadie en el mundo que haya dado más que el Señor. Y la Biblia me dice, allá donde leímos al comienzo del culto, que Él, siendo rico, Él, Jesucristo, de acuerdo a lo que uno puede ver en la palabra del Señor, era rico en todo. Era el Dios eterno. Todo está en las manos de Dios. Él es dueño de todas las cosas, porque Él las creó. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El Dios nuestro es rico en poder. Puede hacer cualquier cosa porque es soberano y puede hacer lo que quiera en el cielo y en la tierra. Y sin embargo, hermanos, Él, siendo rico y teniendo toda esa gloria y todo ese poderío, se hizo pobre, aleluya. Vino y se encarnó en la persona de Jesucristo. Nació en un humilde pesebre allá en Belén. Y dice la palabra del Señor que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. No vivió en una comodidad, no vivió en lo mejor que pudieron vivir todos los coterráneos de su tiempo. Y todo fue por un propósito: para Él hacerse pobre, para enriquecernos a nosotros, porque de esta manera Él pudo ir también a la cruz del Calvario y derramar su sangre por todos nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Así que Jesús se dio y dio todo, dio su propia vida, su propia sangre por nosotros. Dio todo. Lo más que uno puede dar es su vida, y el Señor la dio por todos nosotros. Y aquí dice la palabra del Señor que los hermanos en Macedonia, ellos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Así que si una persona primero se entrega al Señor, se rinde al Señor, no tiene problema de entregar también todo lo que tiene al Señor. No tiene problema de rendirle al Señor homenaje con todo lo que el Señor le ha participado en sus bendiciones. El apóstol dice que los hermanos en Corinto, que tienen abundancia, por tanto como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, también dice Pablo, yo los invito para que abunden en gracia. Ustedes tienen dones, tienen conocimiento, tienen muchas cosas, pero también tengan esa capacidad de dar con gracia, de dar como el Señor se dio, aleluya, porque el Señor, dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que en Él cree, porque no hay que decir crea, porque crea se queda en el pasado, cree, porque cree es un verbo continuo. Así que la gente que cree en Jesucristo no solamente creyó ayer, cree hoy, cree mañana, porque todo aquel que en Él cree, aleluya, el que en Él cree recibe las bendiciones del Señor. Bendito su nombre, aleluya.
Ahora bien, la otra evidencia de dar con gracia es cuando damos de buena voluntad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No solamente hay que tener la intención, la promesa, sino que hay no solamente el querer, hay que hacerlo también. Hay mucha gente que se la pasa diciendo: mire, yo cuando me gane la lotería o el baloto doy para la iglesia. El Señor no le está pidiendo que se gane el baloto. El Señor le está pidiendo que ahora de lo que tiene dé para el Señor. Ahí es dar. Ahí sí está dando para el Señor. No tiene la intención. Porque hay mucha gente que la pasa como buenas intenciones, pero no da nada. Y entonces la palabra del Señor nos invita a que no solamente tengamos el querer, sino también el hacer, porque estas dos cosas van juntas, querer y hacer. Así, si el querer es sincero y está dentro de la voluntad de Dios, entonces también debe haber el cumplir. Y entonces nunca el querer es un sustituto del hacer. Siempre van juntos y hay que tener voluntad, pero también hay que tener acción. Querer y hacerlo de buena gana. Y no porque se nos obligue, no porque se nos incite. Hay gente que tiene el método de pedir con métodos todos raros. No. Uno tiene que aprender a dar porque está agradecido con el Señor. Porque dar es un privilegio, porque dar es una bendición. Cada cual, cuando se acercan ahí al recipiente, lo hacen de buena voluntad. Y qué rico saber que cuando tú depositas la ofrenda ahí, lo estás haciendo con entusiasmo, estás haciendo con alegría. No porque lo incita, no porque alguien está buscando sacarle el dinero de su bolsillo, sino porque tú sabes que de lo recibido de la mano del Señor es de eso, de lo que damos. Aleluya. Y cuando nosotros cerramos la mano, entonces no tendremos bendición, pero cuando la abrimos, Dios la llena para que podamos seguir dando para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, cuando hay voluntad, entonces tenemos la capacidad también de hacerlo. Cuando queremos, lo hacemos. Si uno no quiere, nunca lo va a hacer. Pero si uno quiere de verdad participar de este privilegio, lo hace con alegría. Así que también, para terminar, cuando nosotros decimos que damos de gracia, lo estamos haciendo cuando damos por fe. No importa, recuerden ustedes cuánto maná los judíos recogían cada día. Siempre, ustedes saben que cuando el Señor envió el maná al pueblo de Dios en el desierto, ellos recogían lo que necesitaban. Y cuando a alguien se le ocurría acaparar algo, se le podría, se le dañaba. Y solamente aprendieron que había que recoger cada día, excepto ese día final, cuando podían recoger para 2 días, ese viernes que podían recoger, porque el sábado no podían hacerlo porque era día de reposo. Así que, hermanos, el Señor quiere que nosotros aprendamos esta lección. Dios siempre nos dará a nosotros lo que necesitamos. Dios siempre lo hará. Y cuando uno procura de verdad solo acaparar y no compartir y no dar de lo que Dios le da, entonces puede resultar que esto no se le constituya en una bendición. Así que es importante reconocer que Dios quiere bendecirnos para que más allá de toda bendición tengamos también con qué compartir con los santos del Señor. Así que damos por fe, damos por fe. Gloria al Señor. Pablo entonces estaba diciéndole a los hermanos precisamente esto allí en los versículos 13 al 24, que quiero invitarlos, lo lean en la casa, pero allá en los versos 13 al 24, él está diciendo a cada uno de vosotros: ponga aparte algo, según haya prosperado. Pongan algo aparte, según como Dios los ha prosperado, y pónganlo en las manos del Señor.
Qué bueno, hermanos, que esta noche nosotros podemos preparar nuestro corazón para participar también, no solamente de ese acto estupendo de participar de la obra de Cristo, sino tomar el ejemplo del Señor, que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos espiritualmente, porque eso es lo que ha sucedido en nuestras vidas. De manera que el Señor nos ayude a aprender a dar. Cuando alguien lo hace así, como lo hicieron los hermanos en Macedonia, créame que el Señor es glorificado en ello. ¿Sabe una cosa? El Señor siempre mira el corazón. Dios sabe la intención de nuestros corazones. Y por eso no importa la cantidad, no importa, no hay ninguna excusa para el que dice que no tiene. Cuando alguien dice que no tiene para dar, es una excusa. Si tiene algo. Hubo una mujer en la Biblia que el Señor quiso que se recordara siempre que dio lo único que tenía. Y el Señor dijo que esa mujer dio más que todos los ricos de ese tiempo. Porque, hermanos, la verdad, a Dios le interesa mucho cómo está la disposición de nuestro corazón. Así que Dios sabe todas las cosas, y por eso pongamos nuestro corazón en todo lo que hacemos. Pongamos siempre toda buena intención en nuestros corazones para hacer lo mejor para el Señor. Dios sabe. Si puedes dar 100 pesos, si puedes dar 1000 pesos, o si puedes dar 100,000 pesos, Dios lo sabe. Y cada uno de nosotros lo sabemos, pero todos podemos participar de la gracia de dar siempre. Y por eso yo le invito, siempre permite que Dios derrame bendiciones en su vida. Permite, no sea mezquino a permitir que Dios lo bendiga rica y abundantemente. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y mire esta promesa del Señor. Se las leo porque me parece que siempre es una promesa maravillosa. Cada uno de como propuso en su corazón, porque eso es del corazón, hermanos. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oiga lo que dice la Biblia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Quién es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia? ¿Quién es? El Señor. Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. ¿No le parece hermoso esto? Que Dios es poderoso para hacer que tengamos todo lo suficiente. Abundéis también para toda buena obra. Estamos en las manos del Señor. Estamos delante del que nos da el mejor ejemplo. Así que sigamos el ejemplo del Señor. En eso sí, sigamos sus pisadas, en hacer lo que Él hizo. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te doy esta noche, Señor, por permitirnos recordar tu obra maravillosa, que tú, siendo de verdad coronado de gloria y de honra y de toda alabanza en el cielo, tuviste a bien, Señor, bajar a este mundo, meterse en los límites de este mundo, encarnarse e ir a la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados y para con esto, Señor, darnos la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, porque tenemos hoy la vida abundante. Pero esto también es un ejemplo en nuestra vida de lo que significa también hacer lo que a ti te agrada, seguir tus pisadas y dar como tú das, de una manera sacrificial, dar con gozo, dar con alegría y dar, Señor, en medio de toda circunstancia y dificultad, porque ciertamente tú has prometido darnos esa gracia de que haya lo suficiente en nuestras vidas y también que podamos abundar en el dar. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, que Dios les guarde, les lleve con bien.
a cada uno de sus hogares. Que el Señor bendiga a cada hermano, cada hermana, a cada uno de los visitantes. Que Dios los lleve con bien a sus hogares y que la mano del Señor esté con todos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Les encomiendo a la gracia del Señor.